Vamos a seguir en esta hora corta que nos quedó. Un cuadro explicativo sobre, se titula Estado del Arte sobre vidas de profesores, en las que quiero mostrar cuáles han sido las distintas tendencias que se han desarrollado en la investigación educativa más reciente en el mundo que atañen a la vida profesional docente. Como ustedes ven en este cuadro, voy a seguir esta matriz que consta de dos dimensiones. Según los objetivos que se proponen esas distintas investigaciones o tendencias o líneas de trabajo dentro de la investigación educativa y las dimensiones que trabajan. Habida cuenta de que reconocemos tres dimensiones principales, que son la dimensión personal del profesor, digámoslo también la dimensión subjetiva, tiene que ver con el proceso de formación del profesor, los ciclos de la vida profesional del profesor, por ejemplo, como docente, esto es un ejemplo cualquiera, docente de primaria, que luego pasó a secundaria, su etapa como directivo docente, también, digamos, su etapa como dirigente sindical o no, o cambio de lugar de trabajo, en todo lo que tiene que ver incluso con la vida personal misma, vida familiar, vida afectiva, en el que, según dije atrás, vamos a ponerle menos énfasis en el trabajo que se les propone. No obstante, esta es una dimensión ineludible en la matriz de análisis sobre la vida de los profesores, la dimensión personal. La segunda dimensión es la dimensión práctica. Se refiere exactamente a la experiencia en el aula, que tiene que ver con las relaciones con los alumnos, valga decir precisamente la relación pedagógica, la relación con la comunidad. La dimensión práctica tiene que ver a su vez con innovaciones didácticas, bien sea que el maestro tenga experiencias curriculares innovadoras, o haya escrito una cartilla, o informes, o sistematización de alguna experiencia, todo lo que tiene que ver en suma con los relatos de práctica en la vida del profesor. Y tres, la dimensión profesional, que a su vez se identifica con la dimensión pública. Esa dimensión pública, o llamaría también dimensión política, es básicamente atañe a la relación con la comunidad, a la vida social del profesor, como miembro de redes académicas o redes de solidaridad u de otro tipo. Así pues tenemos, como ven, dos dimensiones. Una dimensión de los objetivos que se divide en tres objetivos principales: teóricos, que se refieren a la investigación, prácticos, que se refieren a la formación, y políticos, referidos a la investigación-formación. Como ven, esa última columna integra, no resume, sino integra, forma una combinación entre los dos anteriores, el de la investigación y la formación. Es lo que se llama más propiamente, según la legislación vigente en Colombia desde finales del siglo XX, en los decretos sobre las escuelas normales superiores y también las facultades de educación, el concepto de investigación formativa. Los profesores se forman en este país para ser investigadores de las propias situaciones en el aula, al mismo tiempo que se van formando. Es un concepto muy dinámico, muy interesante, el de investigación formativa. Entonces vamos a mirar en detalle esos 9 elementos que surgen del entrecruzamiento entre los objetivos y las dimensiones, ya sea personales, prácticas y profesionales, en la vida de los profesores. Debo advertir que esta matriz, este cuadro, es una adaptación que tomé de una propuesta hecha por un célebre profesor de Lisboa, Antonio Novoa. Antonio Novoa, un destacado investigador de la educación, que fue rector de la Universidad de Lisboa en los últimos años antes de jubilarse, hace aproximadamente
5 años se jubiló, tuvo 10 años finales de ejercicio de la rectoría de la Universidad de Lisboa, uno de los más reconocidos rectores en el concierto europeo en esta última década, y fue candidato a la presidencia de la República de Portugal en las pasadas elecciones de hace un año. Yo lo conocí exactamente en el año 2002, en un congreso en Brasil, muy encantador, muy cordial, y me sorprendió en un desayuno que tuvimos personal, en un desayuno donde me regaló ese libro, de donde tomo esta matriz. Me sorprendió por las preguntas que hacía sobre el movimiento pedagógico de Colombia. Es decir, muy informado estaba sobre el movimiento pedagógico colombiano, que para él era un movimiento excepcional en el concierto internacional. Como ustedes ven, vamos a cruzar la columna y la fila. La columna, en este caso, se refiere a investigaciones o trabajos que tienen sobre todo objetivos teóricos y se vuelcan o se traducen, por ejemplo, en investigaciones desarrolladas en las universidades o por ciertos grupos de investigación, y descansan sobre la vida de la persona. Este es el principio, y el principio cronológicamente incluso de lo que se ha llamado movimiento socioeducativo de historias de vida o de la investigación biográfica en educación. El principio fue un congreso desarrollado hacia los años 70, tal vez 1971, 1972, en Jerusalén. Pongan la atención, fue un congreso sobre la salud de los profesores. Primer congreso que se hacía internacional sobre dicho tema. Desde luego, allí destacaban trabajos. Hay un librito que es una especie como de recopilación de los debates y las ponencias elaboradas en ese congreso de Jerusalén, que se llama El profesor es también una persona. Ese es el título de ese librito. El profesor es también una persona. Llama la atención que en la presentación de ese congreso y por tanto del libro se dice que es sorprendente que un oficio, el del profesor, que tanto tiene que ver directamente con la vida de otras personas, más que ningún otro oficio, el oficio de los maestros es un oficio de formar a otros, es de formar generaciones, es por tanto un oficio consagrado más que al futuro ideal o arquetípico, está consagrado es a el optimismo de construir otras sociedades. Ese es lo que cruza el oficio del maestro. Y en la introducción del libro se dice, y sin embargo es sorprendente que un oficio como el del maestro no haya sido objeto de estudio sobre qué pasa con la vida misma de los profesores. Estos, los profesores encargados de formar a otros, y son pocos los estudios que hay sobre la vida misma de los profesores. Y en segundo lugar, destacaba en ese libro que, aparte de las enfermedades físicas casi exclusivas o muy características de la vida del profesor, por ejemplo, la voz. Sí. Por ejemplo, problemas del movimiento articular. Sí. Hay un tema característico en el mundo entero en la salud de los profesores, como es la salud mental. ¿Cómo no, si atendemos a lo que contaba en el segmento anterior sobre esa movida cotidiana de los profesores que tienen 150, 200 interacciones verbales y no verbales con sus alumnos de primaria y secundaria en una hora de clase? La intensidad del trabajo con otros del profesor no tiene parangón alguno, no tiene comparación alguna. Estamos permanentemente expuestos, más ustedes por supuesto que nosotros que hacemos por horas aquí cátedras, es decir, tenemos un buen tiempo para estar en oficina dedicados a estudiar o a atender a los estudiantes, pero ustedes están por lo menos 6, 8, 10 horas permanentemente con sus chicos en el aula y fuera del aula. Y repito, no deja de ser sorprendente que solo hasta el año 1971, 1972, es decir, tan tarde,
se hubiese puesto la atención sobre la vida misma de los profesores, sobre la salud física y la salud mental de los profesores. De allí que esos temas, eso inauguró hasta el día de hoy temas tales como el profesor, la vida del profesor desde el punto de vista de la salud y el bienestar, pero también el tema de la vocación. Ya aludí atrás a la importancia que tiene ese tema de la vocación. Si asumimos que la vocación, más que un significado, digámoslo, teológico, espiritual, es un significado secular. Vocación, repito, es responder a la llamada del otro que quiere aprender. Esto es exactamente lo que define la relación pedagógica con el otro, el de enseñar y el aprender, que es una relación indisoluble, una relación muy entrañable, donde se compromete la vida misma del sujeto. A diferencia de un arquitecto, un ingeniero, al fin y al cabo, donde hay una separación válida entre su vida privada y su vida pública. Casi por el contrario, en el oficio del profesor hay una borradura de límites entre la vida pública y la vida privada. Sobre todo en un pueblo pequeño, como ustedes viven en las veredas, etcétera, donde ustedes están expuestos permanentemente, incluso en su vida privada, al escrutinio público. A uno lo saludan en la calle no como Gabriel, sino profe. Usted es profe donde quiera que esté. A un médico se le reconoce en la calle o a un arquitecto se lo reconoce como se llama, no se le reconoce como arquitecto. Oye, arquitecto, buen día, vas para cine, ¿no? Usted es un profe donde quiera que esté. En Medellín, hace 3 años, una estudiante de doctorado acá en la Facultad de Educación hizo un estudio, el más amplio, sistemático estudio que se ha hecho sobre la salud mental de los profesores. Consiguió, ella es alumna de Ricardo, que trabaja sobre Big Data, y ella hizo el más grande y completo investigación, exploración en la base de datos del municipio de Medellín para determinar en un periodo muy reciente, creo que los últimos 10 años, menos de 6 años, los registros de salud de los profesores para mostrar, y es que yo sepa el primer estudio sobre el tema, por lo menos complejo, completo, sobre el tema en este país. En un trabajo que hicimos hace 2 años para el Centro de Pensamiento Pedagógico que se inventaron en la Secretaría de Educación de Antioquia en el pasado gobierno, en algunos viajes por los municipios yo pude recabar un tema dominante respecto al tema de la salud de los profesores, pero también de los estudiantes y también de las familias, y que no era inesperado, era casi obvio. Es casi obvio, insisto yo, en el país, el tema, por ejemplo, de las huellas perdurables que nos ha dejado la violencia en niños y maestros, en alumnos y maestros. Y sin embargo, no hay psicólogos en las escuelas y colegios. No hay atención sobre duelos, sobre cómo curar las heridas que ha dejado la guerra en Colombia. Es un tema gravísimo. Es una de las deficiencias más notables, a mi juicio, que tiene el sistema escolar actualmente en Colombia. Segundo, sobre la práctica. Investigaciones, líneas de trabajo sobre, de carácter teórico, investigativo, que tengan que ver sobre la práctica. Como ven, es algo que nos atañe directamente y habría que ponerle mucho cuidado. Si nos proponen escribir, hacer relatos de experiencia de nuestra vida cotidiana en las aulas, se trata de ponerle mucha atención a las prácticas. Hay antecedentes en Colombia. Esa primera sigla HPPC es la sigla de un grupo de investigación, el grupo más antiguo de investigación educativa consolidado que existe en Colombia, que es Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia. Fue fundado por Olga Lucía Zuluaga, pensionada ya de esta facultad hace algunos años, y Alberto Echeverri, junto con Alberto Martínez Boom de la Universidad Pedagógica Nacional, Humberto Quiseno, profesor de la Universidad del Valle, Javier Sáenz,
profesor hoy de la Universidad Nacional, Oscar Saldarriaga, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, y se me escapa uno u otro nombre probablemente, Alejandro Álvarez Gallego, que fue rector de segundo subsecretario de Educación del Distrito en Bogotá, vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos fundadores de la historia del grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas de Colombia, más o menos en el año 75, 76 se fundó este grupo, y es un grupo que, como su nombre lo indica, ha trabajado la historia de las prácticas pedagógicas, no tanto en el presente, sino más bien desde el siglo XIX, siglo XX, a lo largo de distintos periodos, cuáles han sido las prácticas dominantes en las formas de enseñanza desde primaria hasta primaria y secundaria básicamente. Ellos no tenían como objeto el tema de la universidad, solo residualmente. Eso es un ejemplo de cómo se atiende el tema de las prácticas. Ellos este grupo se caracteriza por una óptica marcadamente Foucaultiana desde el principio, que quiere ver que hay una correspondencia o estudiar una relación entre los discursos y las prácticas. Bien, pero ese nuestro tema hoy es un ejemplo de cómo existen líneas de trabajo dedicadas a la investigación sobre las prácticas docentes. La segunda sigla RPS es la sigla de un hombre, es un nombre, Rodrigo Parra Sandoval. Rodrigo Parra Sandoval es sociólogo de la educación, el más reconocido sociólogo de la educación colombiana y muy reconocido en el exterior. Él también es novelista, ha escrito varias novelas, muy escritor, muy dedicado a eso, a la escritura, y se ha dedicado a lo largo de su vida muy fructífera, de 40, 50 años de trabajo, a estudiar las vidas de los maestros normalistas. Él concluyó, la última obra publicada es una obra que se llama Historias de vidas de maestros en Colombia, a pesar de que es un trabajo de hace 10 años. Se publicó muy tardíamente, hace 3 años se publicó, después de que fuera anunciado por allá a finales por allá en los años 2004, 2005, yo tenía noticia de esa investigación que había hecho en varias regiones de Colombia. Eso recopila en alguna medida su concepción de cómo hacer historias de vidas de maestros. Los primeros que hizo y el más destacado trabajo que hizo al comenzar su carrera fue sobre las vidas de maestros normalistas de Tunja. Y es un trabajo donde ponía el ojo sobre la procedencia social de los maestros, para demostrar una cosa que es archisabida, y no solo en Colombia, en la mayoría de los países del mundo. Los maestros provenimos de clases bajas de la población, somos hijos de familias pobres. A duras penas los maestros son hijos de una u otra clase media, clase media baja. La mayoría de los maestros, por ejemplo en América Latina, provienen de clases populares. Y también es muy popular el trayecto de formación de los maestros en Colombia, como en América Latina. Estudiamos en universidades públicas. Claro que en Colombia, como hay tanta universidad privada, hay muchas facultades de educación privadas. Pero eso no impide reconocer que los maestros tienen también trayectorias públicas, muy vinculadas sobre todo con la construcción social del país. La obra de Rodrigo Parra Sandoval en ese sentido me parece supremamente destacada, sobre todo porque después de esa primera obra sobre maestros normalistas de Tunja, va a evolucionar hacia incorporar nuevos métodos. Él es sociólogo, insisto en ello, nuevos métodos aportados por la sociología, y entonces se abre a otra cosa como la etnografía, y es poder estudiar qué pasa en la vida cotidiana de la vida de una escuela. Tal vez uno de los libros más destacados de él, por ejemplo, es La Escuela Violenta. Cuando a finales de los años 90, 1996, aparece ese libro, La Escuela Violenta, que por primera vez empieza a hablar de que hay grupos de jóvenes violentos en las escuelas,
y que la escuela está sujeta también a los avatares de la vida violenta del país. Pone pues la atención sobre el tema de la práctica. Yo destaco, entre otros, casi entre todos los trabajos, un trabajo que él no dirigió, sino que fue asesor, y se llamó el proyecto Atlántida. Fue un trabajo muy interesante y que pasó casi sin romperse ni mancharse. Desafortunadamente aquí leemos muy poco los trabajos de otros colegas, y ese es un trabajo tan interesante. Era subtítulo Etnografía del adolescente en Colombia. Era poner la atención sobre, bueno, quiénes son los alumnos, cómo caracterizar a los alumnos de este país cuando son jóvenes. Eran grupos de 14, 16, hasta 18 años de edad, cómo juegan, cómo son sus relaciones de amor, de amistad, sexuales, sus vínculos con la drogadicción, con el deporte, la vida callejera, etcétera. Es un poco, entonces, abrir los ojos sobre quiénes son esos otros, los alumnos, vistos desde el punto de vista sociológico. Un tema interesante. Un tercer ejemplo de ese estudio teórico sobre las prácticas es la expedición pedagógica. La expedición pedagógica, ustedes deben saber, quiso ser la continuación del movimiento pedagógico desatado a partir del año 1986-1987 en Colombia. El mismo movimiento que suscitó la atención a Antonio Noboa, de quien tomo prestado este cuadro analítico. Antonio Noboa, el ex rector de la Universidad de Lisboa, muy informado del movimiento pedagógico en Colombia, lo era porque para él era muy destacado a nivel internacional y él conocía muy bien la educación a nivel internacional, sobre todo los movimientos profesorales de Europa, de África, porque fue asesor de muchos países africanos hasta entonces, y de América Latina, y de Brasil, por supuesto. Y esta expedición pedagógica fue gestada hacia el año 2000 en la Universidad Pedagógica Nacional. Quiso ser, repito, la continuación del movimiento pedagógico de la década o 2 décadas atrás. La expedición pedagógica, que tuvo un desarrollo, incluso todavía subsiste, tuvo un desarrollo más amplio, más acusado en otras regiones y menos en Antioquia. No sé si fue por razones de la violencia, porque no se le prestó mucha atención en las universidades. Yo fui testigo del escaso interés que le prestaron en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia a la propuesta de expedición pedagógica cuando lo presentó la Universidad Pedagógica Nacional, desafortunadamente. Es muy interesante, sobre todo, lo que en el papel y también en la obra reinventa la expedición pedagógica y va muy de la mano con la importancia de las narraciones biográficas de los maestros y mucho interés, un interés muy manifiesto también en temas de la etnografía escolar, es decir, de, por ejemplo, cómo se distribuye el tiempo y cómo se distribuyen los espacios en un día en la vida de una escuela. ¿Qué materiales se usan? Entonces, la concurrencia o la coexistencia de materiales visuales con materiales textuales. El ejemplo que ponía ahora de Mercedes del Tránsito, que trabajaba con sus chicos en la huerta y luego el regalo del telescopio para que ellos ejercitaran de noche la observación de las estrellas de la Vía Láctea, ¿sí?, durante cierto tiempo. Ellos son ejemplos perfectos, ejemplos incluso emblemáticos de cómo se echa mano de recursos audiovisuales y de recursos no necesariamente textuales, otros recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son cosas, ese mundo de artefactos, de objetos que rodea el proceso de enseñanza y aprendizaje y que habrían de llamar la atención sobre cómo enriquecemos nuestra práctica. Es propio de enriquecer nuestra práctica, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con los celulares en clase? En lugar de prohibirlos arbitrariamente, que es una cosa pues absurda, como cuando, me acuerdo en mi infancia, prohibían la televisión en las aulas de clase.
Vea, hoy en día no puede haber sin pantalla alguna una escuela en el mundo entero. ¿Sí? Yo lo mismo pienso acerca del celular. El celular es un artefacto que además de para lo que sirve originalmente, es un artefacto que puede ser empleado didácticamente para otras cosas. Por ejemplo, concursos incluso de videos. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho con mi grupo de estudiantes en práctica aquí en la universidad. Hemos hecho en algunas escuelas de Medellín concursos de video sobre, por ejemplo, la solidaridad en el recreo o en el patio de recreo, entre cómo se comportan niños y niñas, etcétera. ¿Sí? Tantas cosas se pueden inventar desde un punto de vista didáctico, solo hay que tener un poco de confianza con estos artefactos. Hay tanto que decir sobre la expedición pedagógica, son muchos los libros que han producido, alrededor de 10, una docena quizás de libros sobre esa vida cotidiana en las escuelas del país. Tercero, debería subrayarlo, la identidad profesional docente. Atañe directamente a la propuesta que se les está haciendo de parte de la coordinación de prácticas de la licenciatura en básica primaria. Es un tema de la identidad profesional docente. Ya di puntadas en la conversación anterior sobre cómo entendemos ese de la identidad profesional docente. Concluía la conversación señalando que cuando uno narra, busca comprender mejor. Cuando uno relata y cuando uno recuerda comprensivamente la experiencia que nos ha pasado y cómo nos pasa esa experiencia, ese proceso de relato contribuye a la identidad profesional docente. Es más, según las enseñanzas de Paul Ricoeur, el filósofo de la narrativa por excelencia, según Ricoeur, cada individuo, uno como individuo, no hace sino formarse a sí mismo cuando narra a otros y se narra a sí mismo esas experiencias. Hay una frase contundente de él: nosotros somos las historias que nos han contado y las historias que contamos a otros. Nos han contado historias desde que nacimos, desde la cuna, las historias míticas de la familia, las historias emblemáticas, historias ejemplares, vidas ejemplares y sobre todo los cuentos infantiles, todas esas historias que nos han contado y luego las que seguimos contando a otros, historias sobre los avatares, lo que nos pasa, las experiencias, etcétera. Eso somos nosotros, eso es lo que nos identifica. Cuando uno dice, por ejemplo, uno piensa, ¿por qué los colombianos siempre terminamos hablando o empezamos hablando de la violencia? Algo pasa. Algo somos. Así pues, el tema de la identidad profesional docente es un tema que directamente concierne al oficio de los profesores. Ejemplos. Ya señalé, en Rodrigo Parra Sandoval tiene mucho que ver con ese esfuerzo de la investigación teórica visto desde la sociología de la educación por dar una imagen de quiénes son los profesores colombianos. Sus títulos lo evidencian, el primero de ellos fue Los maestros normalistas, finalmente las historias de vida de maestros. Esos todos tienen que ver con la identidad profesional del docente. El Centro de Pensamiento Pedagógico que funcionó en los 3 años anteriores, en principio quiso ser eso. A mi parecer, sin embargo, se desvió, desafortunadamente, hacia un tema que fue el de la cultura escolar y resultó siendo, a mi parecer, una aplicación un poco indebida de un modelo alemán para un caso que no es la realidad colombiana. Pero en principio el tema de la identidad profesional docente me parecía muy legítimo de ahondar en los maestros rurales del país, de Antioquia en particular, cómo se concibe eso de la identidad profesional, cómo los maestros rurales se conciben a sí mismos y tienen una identidad respecto a su oficio.
Pasando a la segunda columna, ya abandonamos la primera columna de teóricos e investigativos y pasamos a una columna de prácticos y que tienen que ver con la formación. Situados en la primera fila, la fila de la persona. Muy recientemente, esto es cosa de dominio hace 10 años, sobre todo de influencia norteamericana. Aquí, como nos gusta tanto copiar, asimilar acríticamente, sin crítica, lo que viene del país del norte, como si allá procediera la verdad o la eficacia o la lucidez, nos dio por copiar, les dio por copiar a ciertos sectores de la élite gobernante el tema del coaching y formar, por ejemplo, programas tales como Ser Más Maestro. ¿Lo conocen? Programa que asimiló la Secretaría de Educación inicialmente de Medellín, luego la de Antioquia, prohijada por entidades privadas, empresas privadas del país, por ciertas fundaciones, para hablar de coaching. Coaching es una expresión que es algo así como de entrenamiento. Coach es entrenar, ¿no? De hecho, pues formación en inglés es training, tiene que ver más con entrenamiento físico, adiestramiento, habilidades, lo cual está muy lejos en realidad de un concepto más integral y más abstracto, pero con más raíces filosóficas y en la historia del conocimiento, como lo es formación. Por eso hablamos aquí en términos de, es una columna, digamos, de objetivos que tienen de formación integral de la persona, pero también de formación profesional del ser maestro. Ese programa de Ser Más Maestro, ser, imponían el signo más maestro, era un programa inspirado en esa escuela o tendencia llamada coaching. Es más de, como de asesoría, de bienestar de lo que debía ser el maestro. Para eso incluso hay decálogos. Yo conocí un decálogo, no un decálogo son 10. En este caso eran 50 criterios de lo que era ser un buen maestro en el aula de clase, lo cual es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo porque va en contra de lo que señalábamos atrás, el proceso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Es impredecible, son las situaciones que usted ni siquiera las ha pensado y que surgen de improviso espontáneamente en el aula y que retan al maestro para ver cuánto sabe y cómo sabe manejar la situación. Ahí la riqueza de un maestro, de la experiencia que uno gana, la conquista es ahí, en esas situaciones inesperadas e impredecibles que le producen a uno los alumnos en el aula de clase, sea de la edad que sea y en la condición que sea. Uno va con una clase bien preparada y a la hora de la verdad una primera pregunta te desbarató todo el plan y no resulta necesariamente en una mala clase, sino puede ser una clase maravillosa donde sales con una sonrisa de oreja a oreja porque los alumnos te dicen gracias profesor. Yo obviamente voy a clase siempre con esas ganas de que me digan eso de vez en cuando. Espero que alguien me lo diga ahora. Digo, coaching, ese modelo que me parece rechazable, traducido en modelos de eficacia, ¿cuál es el maestro más eficaz? No, eso no tiene por qué existir, porque esta es una relación de personas a personas, no de algoritmos ni de relaciones con objetos. Nuestra relación no es la del médico, no es la del ingeniero o el arquitecto o el agricultor o el herrero con otros artefactos, sino es una relación de personas. En eso somos más del lado del médico, del psicólogo, que las otras profesiones. Opongo a esa idea de coaching en cuanto se refiere a los objetivos prácticos de formación, la idea de la autoformación. Autoformación no necesariamente es que lo hago autodidácticamente como un individuo solitario y aislado de los demás, sino autoformación es que me impongo a sí mismo por la experiencia derivada de las aulas ciertas metas y ciertos objetivos. ¿Quién de nosotros no llega preocupado a su casa y pasa medianoche casi insomne pensando en
en lo que pasó, un incidente clave en el aula de clase de ese día, o en ese chico o esa chica, qué le pasa, o en la inteligencia, en la brillantez de eso que dijo aquel. La vida de los maestros está hecha de esas noches y de esos insomnios, para bien y para mal. Eso es un proceso de autoformación. De un paso más, que son pocos los que lo hacen. Escriba eso que usted está pensando o soñando a raíz de eso que ocurrió en el aula de clase. Haga esos registros. No porque se lo impongan las secretarías y que escriba, eso es otra cosa, eso es un parcelador o un registro de actividades en el aula, eso es una cosa muy burocrática. No, yo no defiendo eso. Yo defiendo es otra cosa. Personalmente, que uno reflexione sobre eso que ocurrió en el aula y sea capaz entonces, más adelante, de hacer una sistematización de dichas experiencias. Entre paréntesis, de lo que va a hablar mi colega, el profesor Giso, esta tarde, sobre sistematización de esas experiencias. Pero, ojo, esa sistematización de experiencias solo puede nacer del interés que le demos a los incidentes claves, a las anécdotas, e incorporarlo a un proceso de autoformación permanente, porque uno se forma permanentemente. Otra de las características indivisas del oficio del maestro es que uno no acaba de formarse hasta el último día. Es lo único que yo podría decir acerca del deber ser de un maestro, no dejar de estudiar y de preocuparse por su oficio hasta el último día de ejercicio de la actividad profesional. Cuando uno ya deja de pensar en esos términos, es porque llegó la hora de jubilarse. En todo el centro del cuadro de la matriz, ustedes ven, no casualmente, la expresión relatos de experiencia. Es el corazón de lo que proponemos en esta práctica, exactamente. Mire, el número 5 está en el centro de la matriz porque coinciden los objetivos de formación, que es un objetivo práctico, es decir, de ser tangible, de expresarse en un producto, no es un objetivo teórico abstracto, sino un objeto práctico. Usted va a escribir un trabajo de grado, es práctico. ¿Sobre qué? No sobre su vida privada o personal, ni sus sueños, ni sus ideales, ni tampoco exactamente sobre su profesión en abstracto, lo que quiere ser mañana doctor, etcétera, sino sobre su práctica, lo que hace. Tiene un objetivo práctico sobre reflexión de la práctica, una vez más, que solo puede surgir de tener en cuenta qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Esos son los relatos de experiencia, como lo vimos en la mañana. Relatos de experiencia entendidos como, en francés, récits de vie, relatos de vida, cómo vivimos esa vida en las aulas y fuera de las aulas. Ustedes van a leer un texto clave, es inevitable en todas las lenguas, de todos los currículos de formación de maestros de pregrado y de posgrado en el mundo entero, en lengua francesa, en lengua alemana, en lengua inglesa, portuguesa y española, que yo conozca, hay un texto siempre inevitable de una pareja de canadienses que se llaman Michael Connelly y Jandy Clandinin. Lo menciono así de paso porque a ustedes les va a llegar ahorita en los próximos días para el próximo encuentro como formación fundamental de este seminario de práctica. Ese texto de él es un capítulo de un libro más amplio de ellos, una pareja. Jandy Clandinin es la mujer y Michael Connelly es el hombre, son dos profesores canadienses. Escribieron hace muchos años, hace ya cerca de 30 años, un texto que se llama Relatos de experiencia e investigación narrativa. Repito eso, yo diría un clásico, porque se lee en todas las lenguas y se estudia en todos los currículos de formación de maestros. Y ustedes no podrían ser la excepción, por supuesto. Relatos de experiencia e investigación narrativa. Allí van a sustentar sencillamente
¿Por qué relatos de experiencia? Iban a asumir que hablamos de narrativa, entendía en tres sentidos, y aquí estamos hablando en esos tres sentidos de la palabra narrativa. Cuando hablo narrativa, hablo de un fenómeno, es decir, yo narro, los seres humanos, a diferencia de los seres animales, tenemos una capacidad de simbolización que hizo posible narramos, contamos todo lo que nos pasa. ¿Sí? Esos somos los seres humanos. Nosotros todo lo contamos. Mire, hay un doble origen incluso de la palabra investigar. Investigar es, de hecho, es narrar de hay dos maneras posibles, cabe imaginar, si habláramos de una prehistoria de la narración, cabe hablar de dos direcciones diferentes. Una es, pensemos, imaginemos en ese ser cavernario, el cavernícola, es decir, llámelo hombre neandertal u homo sapiens sapiens, el hombre primitivo, si se quiere llamar así, sale de su cueva y se pierde en el bosque, o se adentra más allá del territorio conocido, atraviesa una montaña, descubre un valle, descubre nueva fauna, nuevos ríos, nueva flora, regresa a su caverna, imaginémoslo contándole a otros lo que ha descubierto. Lo puede contar danzando, pintando sobre las cavernas, el origen de la pintura rupestre, que es el antecesor de la escritura propiamente humana. He ahí un primer ser sedentario que vive en la caverna y salió al mundo, se aventuró en el mundo para contar el descubrimiento de ese otro mundo no visto. He ahí una primera forma de narrar, una primera forma de investigar como forma de narrar. Hay otra segunda, que es emblemática en la cultura de Occidente, Ulises. Ulises sale de su amada Ítaca, se despide de Penélope y pasa años viviendo todos los peligros, evitando a las sirenas, porque sueña todavía con volver donde Penélope, le aplica cera a los oídos de sus pilotos, de su tripulación, para que no se dejen tentar por las sirenas, lucha contra todos los monstruos que encuentra, las tempestades, etcétera, hasta regresar a Ítaca años después y encontrar vivita y amada a Penélope, que mientras tanto tuvo que rechazar a todos los pretendientes y acosadores que buscaban hacerle olvidar a Ulises. ¿Qué hace Ulises? Contar el mundo que descubrió. Otra forma de investigar. Viajar es una forma de conocer. Un amigo me preguntaba, porque un amigo mío que es muy sedentario, que detesta salir de su casa, me preguntaba: Gabriel, ¿por qué te gusta tanto viajar? Dije yo: para conocer, por lo menos para llorar en lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que yo hubiera querido tener. Soy como ese primitivo que sale y se extravía en el bosque y me dejo extraviar en esa otra ciudad. O soy como Ulises, que regresa para contarle a otros lo que mis ojos han visto. Esos son los relatos de experiencia. Esa forma de narrar, entonces, es lo que queremos alimentar acá como un objetivo práctico de formación aplicados a la práctica. El 6. Ustedes están aquí efectivamente en un proceso de formación. Se supone que es un proceso de formación institucional, es una licenciatura, es un trabajo académico, es una carrera de profesionalización, pero tiene una singularidad, tiene una virtud, una característica que la hace distinta a la presencialidad de los jóvenes que llegan a las facultades de educación, como ya se ha hecho mención acá. Es la idea de que se conjuga aquí, se reúne la formación institucional, digamos inicial, porque conduce a la licenciatura, pero partiendo no de cero, sino partiendo de una inmensa práctica, de una experiencia que ustedes ya tienen.
Es decir, hay una conjugación entre la formación inicial y la formación continua en este proyecto, ligado a la experiencia. Y ese es un objetivo práctico que hay que tener en cuenta para reflexionar sobre la profesión. Cosa que le estaría vedada, por ejemplo, en algún sentido, con algún sesgo, a los estudiantes jóvenes que llegan a las facultades, pues ellos no tienen la experiencia, no pueden hablar incluso sobre una vida profesional, salvo excepcionalmente, hay unos cuantos estudiantes que vienen o trabajan simultáneamente, a veces con suerte trabajan en educación. Pasando a la tercera columna, la columna de políticos y de investigación-formación. Advierto primero que uso la palabra políticos en el sentido lato del término políticos. Político tiene que ver con la vida pública, no tiene que ver con la politiquería, con esa banal actividad, a veces muy delincuencial en Colombia, que tiene que ver es con la forma de usurpar los intereses colectivos o públicos y apropiárselos de manera individual, que ha hecho que eso ha traído consigo una demeritación, una subvaloración, devaluación absoluta de la palabra política. Incluso la palabra política está muy devaluada en el mundo entero, porque la palabra política se ha devaluado al punto tal de confundirla con una actividad a veces no muy lícita, no muy legítima, una actividad de lucro que un grupo de personas interesadas hacen para apropiarse de los recursos del Estado. Pero rescato aquí el sentido original de la palabra política, es en el sentido de pensar en el interés de lo público. Eso viene de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, hablamos ya del son politikon de Aristóteles, era ser capaz de pensar más allá de mis propios intereses personales, ir más allá de mis narices y pensar en el interés colectivo. Eso es ser un hombre de Estado. Ser capaz de pensar en los intereses colectivos de la ciudad, de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces hablo aquí de política más en relación directa con la ciudadanía, es decir, el ejercicio de derechos, que no excluye también el ejercicio de los deberes o el cumplimiento de los deberes. Repito, política más en relación con la vida pública, es decir, la vida ciudadana. Entonces, hago hincapié en que el maestro, a diferencia de otras profesiones, tiene una tremenda responsabilidad social con lo público. Y lo público no solamente se reduce al día que nos llaman a ser jurados de votación o a ser árbitros en componendas, etcétera, sino que tenemos una tremenda responsabilidad social por el hecho mismo de que es un oficio que está dedicado al cuidado de otros. Es muy interesante, por ejemplo, en francés hay una tradición donde la profesión de enseñante, así se le conoce, la profesión de maestro, enseignant es el que está dedicado al cuidado de la formación de otros y está dentro de una categoría más amplia que son los profesionales del cuidado. Los profesionales del cuidado en la tradición francesa son los maestros dedicados a la enseñanza, los médicos y las enfermeras dedicados al cuidado del cuerpo de los otros y los psicólogos o trabajadores sociales dedicados al cuidado de las familias y de la formación mental de las personas y de las familias. Se llama profesionales del cuidado, profesionales del soin, cuidado. Quiero pensar en esos términos. Somos profesionales que tenemos una tremenda responsabilidad social dedicados al cuidado y la formación de otros que empiezan a aprender, de aquellos que necesitan aprender y sobre todo aprender los sistemas de notación para poder participar de la vida productiva y de la vida colectiva, como es aprender a leer, a escribir, a contar, a cantar y todas las disciplinas académicas desde la geografía, ciencias sociales, matemáticas, álgebra, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar, además de aprender esos sistemas de notación para participar productivamente en la vida colectiva, tenemos una tremenda responsabilidad social sobre nuestros hombros. ¿Cuál es? A los alumnos y jóvenes aprender a vivir juntos.
Y ese es el horizonte que nunca se puede borrar de la necesidad de las escuelas. Yo defiendo la escuela por encima de cualquier otro escenario no escolar para la enseñanza y el aprendizaje, toda vez que es en las escuelas donde se aprende justamente esa conciencia de lo público. Pues bien, esa primera dimensión del trabajo político, una dimensión, un objetivo político en el proceso de investigación-formación como este, si uno se compromete a hacer un trabajo de grado, a escribir un texto de grado, así tenga un solo capitulito, un par de páginas sobre pensar en esos temas, es pensar en nuestra responsabilidad social personal en lo que me estoy metiendo. En lo que deberían pensar también los arquitectos e ingenieros de este país, que no se les caigan los edificios tan fácilmente, que se les caiga solo por ahorrarse unos pesos, muchos pesos, millones de pesos en los materiales, lo cual es una actividad criminal, pensar en esos términos. Sería criminal en nuestros términos dejar de pensar en la tremenda responsabilidad social que tenemos como personas, profesores, dedicados al cuidado y la formación de otros que vienen, que van a ser los dirigentes o ciudadanos del mañana. Ojalá no de mañana, sino desde hoy. De ahí que en ese primer renglón sobre la persona hablo de ética y política. Es indisociable en la profesión docente el tema de la ética y la política, insisto, entendida como ejercicio de ciudadanía. Hay una escuela, digámoslo así, la tendencia en la área de trabajo en la que yo participo es de investigación biográfico-narrativa en educación, que justamente tiene ese principio rector tanto en materia teórica como en materia práctica, el de la formación ética y política de los maestros. Un ejemplo en Colombia lo ha sido la expedición pedagógica. Yo reconozco en la expedición pedagógica, en lo mejor de la expedición pedagógica, esa preocupación por la conjugación de la formación ética y de la formación política. Yo quisiera ver en informes de trabajos de grado, como en tesis de maestría y de doctorados, justamente una reflexión, un relato de prácticas, de experiencia de maestros, donde se vea eso, cómo se pone en acción permanentemente en lo que se hace, en lo que se dice, en lo que se escribe, en lo que se piensa, cómo se conjuga esa formación ética y esa formación política. Por algo será que hay quienes en este país y en otros tantos países, los maestros se han convertido en enemigos. ¿Sí? Aquellos que dicen, no, es que la culpa es de los maestros que no valoran suficientemente lo que yo hice en mi gobierno en aquellos años de los falsos positivos, en aquellos años de la ley 100, etcétera, etcétera. Y paro ahí para no aburrirme. Por algo será. No hay mucha distancia entre lo que dice un político en Colombia a lo que dice hoy Bolsonaro en Brasil, a lo que dice Trump. Bolsonaro esta semana, por ejemplo, muy recientemente, ha echado para atrás, han presentado una lista de libros prohibidos en las escuelas, encabezados por libros clásicos de la literatura brasilera, porque habla de negros, de indígenas y de homosexualismo. Y el gran enemigo de Bolsonaro se convirtió justamente en los maestros, lo que él llama un programa de escuela sin partido. Escuela sin partido. Escuela sin partido quiere decir escuela sin problemas éticos y políticos introducidos por los maestros. Ya entienden ustedes cómo la derecha ve en los profesores a un cuerpo enemigo. Y no podemos dejar de serlo en ese sentido. Tenemos que ser siempre, porque esa es nuestra responsabilidad social, el de una formación ética y política de la sociedad. Bien, en términos de práctica, si nos proponemos objetivos políticos de investigación-formación, ocupados de la práctica, el análisis de la práctica, hay ejemplos
tanto de tendencias, de líneas de trabajo como de colectivos. Dos ejemplos cito allí, la sigla IAP, ustedes la reconocerán, alude a investigación, acción, participación. Ustedes sabrán reconocer, es una tendencia que recorre la investigación educativa en el mundo entero, por lo menos desde el año 1960, empezó a hablar Lawrence Steinhaus, un reconocido investigador inglés, pasó luego por la llamada investigación-acción, autores claves también de lengua inglesa como Stephen Kemis y Carr, etcétera. Pero hay que decir, en Colombia tuvimos un pionero que no sé si simultáneamente o antes de los ingleses habló de investigación, acción, participación. Y fue un sociólogo, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, maestro de Alfredo Molano, que cité al comienzo de esta mañana, y se llamó Orlando Falsborda. Orlando Falsborda inventó el método de investigación, acción, participación en la vida social. Y sus libros son una prueba maravillosa de ese método. No tanto aplicado a la educación, a pesar de que él fue profesor de sociología y de muchas generaciones, hasta 90 años largos que vivió, casi 100 años vivió, pero él no fue maestro de escuela ni pensó exactamente en el magisterio, pero es aplicable hoy en día ese tema de la investigación, acción, participación a la vida escolar. Y el ejemplo de las redes que se desarrollaron mucho al calor del movimiento pedagógico de los años, sobre todo en los años 90, se crearon muchas redes de maestros, existen muchas redes de maestros. Colombia será sede este año, por ejemplo, mitad de año, hay un congreso en Santa Marta de un movimiento que se llama Investigación en la Escuela. No sé si alguno de ustedes ha participado o participará allí. Es un movimiento latinoamericano y se reúnen 1000 maestros donde cuentan sus experiencias como redes, como colectivos que trabajan haciendo investigación en la escuela de todo orden, ¿sí? Es un modo de asociación del trabajo de los maestros muy interesante. Es eso, hay que multiplicarlo, que proliferen las redes de trabajo de los maestros, independientemente de los sindicatos y también del trabajo oficial que le corresponde hacer con la Secretaría, que los maestros se asocien colaborativamente y espontánea y virtualmente para intercambiar experiencias y conocimientos. Eso es importante hacerlo. Ahora es mucho más fácil, dadas las posibilidades de Internet para esa existencia de redes. Las redes pueden ser virtuales, se pueden hacer congresos o reuniones o simposios virtualmente. Y por último, la última casilla correspondiente a los objetivos políticos y de formación, vinculados al tema de la profesión, es la identidad profesional. Concluyo allí mostrando efectivamente que la propuesta que se hace es la de pensar en la identidad profesional docente con un ojo puesto en proponer políticas públicas. Sé bien que en el mundo actual, y Colombia no es una excepción, sino es quizás uno de los países líderes en el hecho de que han sustraído, han sacado a los maestros de las posibilidades de elaboración de política pública. Aquí los que elaboran la política pública, vea, piensen por ejemplo, quién se inventó, en estos días pensaba quién se inventó ese programa de Ser Pilo Paga tan nefasto. Se lo inventaron economistas de la Universidad de los Andes para hacer más lucro para las universidades privadas, efectivamente, en detrimento de las universidades públicas y, por supuesto, en detrimento de las familias colombianas que aspiran a que sus hijos bachilleres, los mejores bachilleres, puedan ingresar a la universidad, pero no de esa manera. No de esa manera quebrando, hipotecando, quebrando económicamente a las familias como si fueran familias gringas. Y ahora pues va a ser con las horas, eso, por 2 horas, pensionarse a punta de horas. Ese es un tema de política pública. Hay que rescatar la posibilidad de que los maestros puedan proponer políticas públicas, que sean
quienes conocen el oficio del maestro, quienes elaboran esas políticas públicas. Un ejemplo interesante ahora, Argentina. Argentina con Macri sacó a todos los maestros, a todos los que sabían de pedagogía, etcétera, los sacó de los órganos de dirección y nombró economistas, igual que en Colombia toda la vida. ¿Sí? Ahora volvieron en el gobierno que se inauguró en diciembre, todo el staff directivo del Ministerio de Educación, de arriba hasta abajo, son maestros y profesores de universidades y de colegios. Gente que escribe, que uno reconoce nombres porque tienen libros sobre pedagogía y sobre relatos de experiencias de maestros. Yo quiero ver un ejemplo de esos en Colombia, algún día, no muy lejano. Los quiero ver a ustedes, por ejemplo, proponiendo en los municipios qué debe hacerse y cómo se puede hacer. A eso me refiero con política pública, no de participar como, no estoy diciendo que se vuelvan concejales, militantes políticos, burócratas, etcétera, no. Estoy diciendo es pensar que lo que hacemos aquí, pensemos aquí, sus experiencias, etcétera, puedan convertirse en experiencias para otros. Eso es política pública. Y por supuesto, habría que hablar de publicación. Esa es la propuesta que se le está haciendo. Escribir un trabajo de grado donde vinculen sus experiencias, no tienen que inventárselas, traerlas de Finlandia o de Singapur. Hay que abandonar ese discurso miserable, que somos muy pobres y muy miserables y tenemos que hacernos como los más ricos, como en Finlandia. Es lamentable, es doloroso, es ofensivo, me parece a mí, cuando aquí año tras año, al ver cómo bajan los índices de los informes PISA, que también es discutible y controvertido esos exámenes PISA y se aplican a nivel internacional, y es lamentable que nuestros gobernantes y los medios de comunicación salen inmediatamente a decir, mire, cada vez más para abajo, cada vez más pobres, cada vez más ignorantes en Colombia, en matemáticas, en ciencias y en lenguaje, y cada vez más distante de la vida educativa de Finlandia o de Singapur. Pero ¿cómo nos vamos a comparar con Finlandia y Singapur? A mí no me gusta Singapur porque es una dictadura militar, es una ciudad dominada por los militares. Me encanta Finlandia, pero no podemos desconocer que Finlandia es Finlandia. En Finlandia es un país donde los niños se forman primero en la familia, es decir, tienen quien los forme. Aquí no, aquí las familias mandan a sus niños para desencartarse, porque la madre adolescente de 16 años es probablemente analfabeta, no hay papá, y si se queda en la calle el niño se va a morir de hambre, y si es adolescente se va a dedicar a las drogas, etcétera, etcétera. En Finlandia existe, en cada barrio, me cuenta un cuñado que él es arquitecto y vive en Europa, y ha viajado pues a Finlandia varias veces, me dicen en Helsinki, todo el edificio viejo, por ley, no se puede tumbar, se convierte inmediatamente en una casa social donde va a haber por lo menos una sala de lectura o una pequeña sala de cine. Es decir, hay bibliotecas por manzanas. Entonces, por eso, una cosa sorprendente, Finlandia tiene uno de los menores índices de horas de permanencia en la escuela en el mundo. Y uno pensaría, se debe mantener todo el día en la escuela. No, entran a las 9 y salen a las 2. Máximo 4, 5 horas permanecen en el colegio. ¿Por qué? Porque el resto del tiempo tienen a dónde ir, a los museos, a las bibliotecas del barrio, etc. Díganme ustedes dónde hay bibliotecas en sus veredas o en sus municipios. ¿Hay museos? ¿Tienen computadores? Entonces es por lo menos inaudito hacer esas comparaciones. Comparémonos entre nosotros y yo creo que sí mejoraremos algún día. Por eso es importante las publicaciones, ¿sí? Es encantador, a mí me fascina en Brasil, cada vez que voy a congresos yo llego con una maleta, llevo 2 maletas, una vacía porque sé que la voy a llenar de libros que me regalan. La gente que va a los congresos dice, profe, aquí está mi historia de vida como maestra en Acayú, metido en el Amazonas. Soy doctora, me acabo de graduar, soy doctora y soy directora de la escuelita
en Juazeiro, que queda allá en el Mato Grosso, perdido a 15 horas de Brasilia o de Sao Paulo, escriben y publican sus libritos y se leen y se circulan. Aquí no nos leemos porque además no escribimos. Esa es la invitación que le estamos haciendo. Escriban estos relatos de experiencia muy bonitos, bien hechos. Ustedes tienen mucho que contar, tómense en la confianza de escribirlo. Es lo que le estamos proponiendo en este seminario y pensaremos más adelante cómo lo publicamos, dónde lo publicamos. Ese es el reto que se le estamos proponiendo. He terminado por hoy. Muchas gracias. No sé si alguien en unos 5 minuticos o algunas personas quieran expresar algo. Por ahí los míos cortan. Y repite también lo que usted acaba de decir. Cortan. Bueno, pues nada, darles la palabra a unos 5 o 10 minuticos. ¿Qué sintieron? ¿Qué recordaron? ¿Qué experiencia? Yo estaba anotando también porque cada que el profe habla me recuerda. Me recuerdan ciertas experiencias, entonces yo voy escribiendo. ¿Qué escribieron ustedes también ahí? ¿Qué palabras? ¿Qué podemos decir de este diálogo? Que yo sé que obviamente tenía que tener la disposición ahí sentados un buen tiempo, pero yo creo que logró movernos algunas cosas. ¿Quién nos quiere compartir? Bueno, darte las gracias, profesor Gabriel. Me parece un acto de mucha generosidad venir a compartir con nosotros el trabajo que has hecho sobre las narraciones de la escuela. También porque es un trabajo incitador a hacer lo propio, ¿cierto? En mi vida como profesora, a mí siempre el terreno de esta relación con la escuela me ha parecido un terreno muy movedizo, un terreno que uno no logra agarrar. Uno quisiera agarrar, como comprender y tener cosas claras, pero se vuelve muy movedizo, muy tipo arena. Pero ello también lo hace muy interesante y da que pensar. Entonces por eso me gusta este trabajo. Cuando leía uno de tus textos acerca de uno de tus textos sobre todo este proceso de por qué es importante la narrativa en la escuela, recordaba mucho a una profesora de la Universidad de Antioquia que en cierta oportunidad fue al colegio y nos dijo: empodérense de la educación, más allá de estar pendiente de discursos que llegan de otra parte, responsabilícense de lo que están haciendo, desen la oportunidad de desear qué educación quieren y construyanla de manera responsable y comprometida. También lo unía mucho con el texto y me parecía muy bonito en el texto eso que se decía acerca de que es que lo que está pasando en la escuela, lo que está pasando en esa relación suya con el estudiante, eso es importante, eso vale la pena revisarlo, y esa revisión de ello, de ahí salen cosas que pueden hacer más valioso ese trabajo. También lo pensaba con relación a algo que suele ocurrir en los colegios, algo que nos proponen, que viene desde la normal, que es la reflexión pedagógica, y que nos pusieron últimamente en nuestro colegio. Entonces yo le comentaba a otra compañera, bueno, ¿y cómo hacer de la reflexión pedagógica una oportunidad? O sea, ¿cómo hacer de la escritura una oportunidad que nos permita revisarnos más allá de cumplir con un requisito de la institución? También se debe pensar la institución, cómo hacer para que sea algo más espontáneo, algo en lo que crea el docente y pueda sacar cosas, de nutrirse de ese trabajo con otros. Entonces eso es como lo que me ha generado, ¿no?, la lectura que he hecho, lo que he escuchado, con muchas ganas de agudizar los ojos, agudizar todos los sentidos en este trabajo con los niños, de encontrar cosas que enriquezcan los sentidos que allí pueda encontrar, y le agradezco mucho.
Buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lucero en lo de creer en lo propio. O sea, Colombia tiene las posibilidades de hacerlo, solo que nos falta creer más en aquello. Yo agregaría que necesitamos un magisterio fortalecido, porque en la misma historia que cuenta, y creo que la abordamos en alguna de las áreas que hemos visto en estos semestres, los grupos conformados por Olga Lucía, los que mencionabas al principio, aunque hubo una división en determinado momento, lograron de alguna u otra manera también hacer historia dentro de la misma política que se está reglamentando en su momento en Colombia, ¿cierto? Estar como, tener una mirada sobre la ley de educación, y fue posible gracias a la unión, ¿cierto? Pero al mismo tiempo esa unión no fue muy duradera. Entonces una invitación a tener un magisterio fortalecido y creer que en Colombia debemos y tenemos que generar ese conocimiento que nos ayuda a transformar nuestras propias realidades. Muy buenas. Agradecerle, profe, por el seminario, a cada uno de los presentes, pues, de igual manera. Realmente, como docentes, nos falta sistematizar un poco más todo lo que pensamos. Ideas por montón tenemos cada uno desde las aulas de clase. Lo que pasa es que nos ha dado pereza o nos ha dado miedo por falta de pronto de ilustración, de acompañamiento, de plasmar todo este tipo de ideas. Tenía varias cositas por ahí como a manera de diálogo o de pregunta. ¿Realmente somos maestros por vocación o por profesión? ¿Cierto? ¿Cómo avanzar en temas de educación con tantas políticas públicas paupérrimas propias de periodos de mandatos cortos de 3, 4 años? Similar a lo que menciona Sebastián, soy convencido de que los maestros tenemos las capacidades, tenemos el personal, tenemos el argumento de montar, de subir, sea el término cual sea adecuado, cualquier mandatario de orden local, departamental o nacional. Y cómo motivarse uno como maestro cuando el mismo Estado ni siquiera es garante laboral, ni en temas de ascenso, salarios, entre otros. Buenas tardes a todos. Profe, muchas gracias. No porque lo hayas pedido, porque ya desde corazón lo iba a hacer. También muchas gracias por permitirnos estar en este espacio académico que es muy necesario, no solamente para los maestros en formación, sino también para los maestros que están ya ejerciendo y que de pronto creyeron que su labor pedagógica o su formación pedagógica ya había acabado. Estos espacios son importantísimos para todos los maestros de Colombia, en este caso de Antioquia, pues tuvimos la oportunidad de compartir con una persona que se ha pensado la pedagogía y que no solamente se quedó con lo que construyó, sino que nos los está compartiendo. Yo quedé como con una preguntita tratamos de ser mejores maestros cada día. Es una pregunta que quiero pues que cada uno la reflexionemos, pensemos en ello, y traigo a colación una experiencia que tuvimos el año pasado en la institución, donde la reflexión pedagógica, que normalmente la hacemos muy técnica, a veces banal, hicimos un ejercicio de construcción de narrativas, pero ya tengo susto porque pienso que hicimos la tarea mal. Pues escuchando al profe, pienso que pudimos haberlo hecho mucho mejor, pero no obstante tratamos de hacer un acercamiento. Esta me da una oportunidad de llegar a mi institución y entonces reorientar un poquito ese trabajo de narrativas, que ya no es la reflexión pedagógica técnica y sistemática, sino que es una reflexión pedagógica que nos lleva unas narrativas propias y que nos permitan construir pedagogía, que a veces creemos que solamente esa pedagogía nos las traen diversos autores de otros lugares, y nosotros también podemos contribuir en ese conocimiento pedagógico. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes. Sí, ya tardes. Profe, tengo una pregunta. Nosotros estamos iniciando en este proceso de convertirnos o tratar de llegar a un estatus o a un estado como el que usted de pronto, o a ese bagaje que usted tiene
en materia de educación, pero a mí me surge la pregunta porque sé que como usted también aquí en Colombia, aquí en Antioquia, hay gente que tiene mucho conocimiento de educación, de pedagogía, de política pública verdadera, no de politiquería como usted lo aclaró, y no sé por qué siento que no se han dado las condiciones para que de cierta manera ustedes revivan el movimiento pedagógico, que de cierta manera en una de las clases que nos dieron leímos sobre eso, y yo siento que las condiciones, las personas están, pero es como si las condiciones no los hubieran conectado para lograr de cierta forma mucho más de lo que el movimiento pedagógico había logrado aquí en Colombia. Y quisiera saber de pronto si usted tiene algo que decir acerca de eso, por qué no se ha dado, qué impide en este momento que los maestros tengamos la vocería de Colombia y que orientemos la política pública a lo que realmente se necesita. Bueno, buenas tardes a todos. Darle las gracias, profe. Hoy cuando venían para acá, para la universidad, yo traía muchas preguntas. Yo decía, voy a hacer la práctica, me van a poner un trabajo de práctica, pero yo practico todos los días. ¿Qué me van a poner? ¿De qué voy a hacer? Y pues cuando usted nos presenta este cuadro y yo leí el título, Estado del Arte sobre la vida de los profesores, me llevó pues como a pensar en sus documentos en los que nos dispusieron esta semana para leer. Y me impactó que un texto decía que el trayecto bibliográfico es el proceso del trabajo que le da sentido a la vida. Entonces yo decía, yo siempre digo que pues yo no trato de llevar mi vida privada al trabajo, y con todo eso que usted nos decía, antes mi trabajo lo llevo siempre a mi vida privada, porque yo llego y mami, me pasó esto con tal niño que se llama Juan, papi, imagínate que tengo que hacer tal cosa, ¿cómo me ayudas para llevarle a los niños? Y mi vida, yo me pongo a pensar, y toda mi vida gira en torno a mi profesión, a mi vocación. Entonces mi vida privada es mi vida laboral en gran parte. Entonces me llevó a pensar en que tengo muchas cosas para reflexionar y para escribir y sistematizar, digamos, con ese currículo oculto, como lo mencionaba usted ahorita, que pasa en las aulas. Y ahorita pensaba en una anécdota que me pasó esta semana, y era que entró un pajarito al salón y los niños no se concentraban y estábamos en clase de matemáticas, y terminamos hablando del pajarito y haciendo la clase de matemáticas con el pajarito. Y aún ayer, que era viernes, los niños se acordaban ir a esa clase solo porque había entrado ese pajarito, porque hicimos cuenta de los pajaritos, de todo lo que pasaba en torno a esa visita que tuvimos. Entonces, muchísimas gracias, porque hoy me deja la invitación de escribir, de reflexionar más para ser una mejor profesora. Buenas tardes. Pues, profe, también agradecer, nosotros a pesar pues de que llegamos tarde, un poquito pues por lo del transporte, agradecer haber tenido la oportunidad de compartir o de escucharlo. Me quedo con varias cosas puntuales de lo que sucedió. Uno, yo soy de las personas que me encanta ver a otra persona hablar preparado y consciente de lo que está haciendo. El discurso oral que manejó logró llamar la atención pues del público, y eso es de admirar, porque no todas las personas, por el conocimiento que tengan, logran meter a todos en el cuento de lo que se está hablando. Dos, eso de recuerde que usted tiene que reevaluar su experiencia y sus cosas hasta el último día que usted vaya a trabajar o a servir, es algo que a muchos se nos olvida, que todos los días tenemos que reevaluar, mirar qué tenemos que mejorar, qué nos falta, es demasiado importante. Tres, darnos cuenta de que nosotros estamos en quizás la profesión más bonita de todas, porque eso que usted tocó mientras preparaba su discurso de a donde vayamos somos, ahí va el profe, ahí está el profe, eso marca a cualquiera,
porque es verdad, uno de pronto no se acuerda de cuál fue el doctor de la infancia, de quién le ponía las vacunas, de cuál era el odontólogo, de los primeros dientes, pero uno siempre se va a acordar de los profesores que tuvo y se va a acordar de una u otra manera de las experiencias bonitas que marcaron la vida de uno. Y por eso voy al punto 4 de un profesor que a mí me marcó mucho. Voy a traer en estos momentos pues 2 frases célebres del que en paz descanse. Una era: tomémonos de las manos y caminemos juntos, y la otra era: ser maestro no es bueno, es excelente. Profesor que a través de su quehacer y de su experiencia siempre impulsó a los demás a que buscaran lo que les gustaba y a no hacer las cosas por hacerlas, sino hacer las cosas de manera excelente para marcar las generaciones y para transformar el contexto. Y como quinto punto, me quedo con eso de que siempre nos pegamos, lo que usted decía de las teorías, del norte, traemos cosas de otros lugares y no nos damos cuenta que nosotros también hacemos infinidad de cosas maravillosas, pero como decían algunos de los compañeros, nos falta sistematizar para que quienes rodean nuestro contexto o las personas de otras culturas se den cuenta de lo que nosotros verdaderamente estamos haciendo. Gracias. Bien, por razones de tiempo yo no podré responder a todas las intervenciones y preguntas, desafortunadamente. Espero que en el próximo encuentro algunas de esas preguntas salgan a flote y intente dar alguna respuesta. Solo me corresponde añadir, primero, antes que agradecer a ustedes sus manifestaciones de agradecimiento, soy yo quien debo agradecerles a ustedes la atención y la acogida que me han brindado. Para mí es no solo muy valioso, sino más que ninguna otra cosa, el principio fundamental de la relación en la vida y del trabajo que hacemos, la acogida o acogimiento, como lo habrán de leer en uno de los textos que propuse para el trabajo de este seminario. Para mí la educación empieza por allí, por el concepto de acogida.